Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nuestro tema es Israel, el reloj profético de Dios. Créalo o no, Dios sí tiene un reloj de tiempo. Ahora, la profecía que estaremos mirando hoy y en los próximos segmentos es una profecía con una fecha. La mayoría de las profecías no tienen una fecha, pero esta sí la tiene. El minuto que usted vea el cumplimiento de la profecía llamada la confirmación del pacto, usted sabrá que estamos a 7 años de la batalla de Armagedón y a 7 años de la segunda venida de Jesucristo. Esto es lo excepcional sobre esta profecía particular y tan importante. Sin entender esta profecía, no seremos realmente capaces de percibir el tiempo del reloj de Dios en el tiempo que vivimos ahora. Ahora, en nuestra lección pasada de Entendiendo el Tiempo del Fin, estudiamos la historia de la nación de Israel y aprendimos por qué la tierra llamada Israel llegó a ser la tierra prometida. Aprendimos sobre el padre de la nación de Israel, Abraham, las fronteras de la tierra prometida ordenadas por Dios. Vimos en la Escritura donde Dios puso su nombre en el monte del templo, ese lugar llamado Monte Moría. Aprendimos sobre el primer templo, su destrucción en el 586 a.C. y entonces el primer exilio de Israel de 70 años. También aprendimos sobre el segundo templo y su destrucción en 70 después de Cristo y el segundo exilio de Israel de 1878 años. Ahora, la nación de Israel renació por fin, como fue profetizado en la Biblia, el 14 de mayo de 1948. Y entonces finalmente el monte del templo fue recuperado por Israel en la Guerra de los 6 días de 1967. Ahora queremos tomar un momento para hablar de este acontecimiento muy importante llamado la Guerra de los 6 días. Fue fenomenal. Quiero decir, Israel derrotó a todos sus enemigos en 6 cortos días. Esto es lo que sucedió. Israel capturó de Egipto el desierto del Sinaí al sur, de Siria los altos de Golán en el norte, de Jordania el área bíblica de Judea y Samaria, incluyendo la ciudad entera de Jerusalén. Todos estos territorios eran una parte de la tierra prometida bíblica. El acontecimiento supremo fue la captura de la ciudad de Jerusalén y en particular el monte del templo, donde el Dios Todopoderoso dijo 37 veces en el Antiguo Testamento: pondré mi nombre allí. Recuerde que este es el lugar donde Abraham levantó el cuchillo sobre Isaac. Este es el lugar donde Dios le dijo a David: ve, compra la era de Arauna. Ahora han vuelto de nuevo al sitio del monte del templo, donde el primer templo ocupó el mismo lugar, donde el segundo templo ocupó el mismo lugar, donde la Biblia dice que el tercer templo pronto ocupará el mismo lugar. Cuando los soldados israelíes finalmente subieron a la cima del monte del templo, los árabes salieron corriendo por sus vidas. Cuando se quedaron calladas las armas, yo tengo un amigo personal que estaba allí ese día, el señor Gerson Salomón, estaba en las fuerzas de defensa israelíes y estaba en el monte del templo. Él dijo, en un minuto las armas eran una tormenta de fuego, armando mucho ruido, y entonces los árabes huyeron. De repente todo se quedó callado. Y la gente, los soldados que habían estado matando un minuto, de repente las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas. Eso me dijo, estábamos todos llorando como bebés. Aquí estábamos en el lugar donde Dios dijo, pondré mi nombre allí, el sitio del primer templo, del segundo templo. Aquí estábamos, muchos de nosotros entendíamos que era el día de la redención. Pero Él dijo, la cosa increíble era que no solo la gente que creía en Dios y la Biblia lloró, sino que habían soldados jóvenes criados en los kibbutz.
que habían sido enseñados en el marxismo, se les había instruido en el ateísmo, de que no había Dios, de que la Biblia es un mito, pero ellos estaban llorando. Y Gerson dijo que se volvió a algunos de ellos y les preguntó, ¿por qué están llorando? Este lugar no significa nada para ustedes. La respuesta de ellos fue, nosotros no sabemos por qué estamos llorando. No podemos evitarlo. Hay una sensación impresionante aquí ahora. Era un día asombroso porque era parte del cumplimiento de la promesa de Dios al pueblo de Israel. Ahora, el mundo estuvo maravillado al ver esta victoria imponente. Y cuando el aviso circundó el mundo, el monte del templo está en nuestras manos. Aún reyes y presidentes instintivamente conocieron que atestiguaban un acontecimiento de proporciones bíblicas. Hay una cosa más que sucedió esa noche que simplemente tengo que decirle. El señor Shlomo Goren era el rabí principal de las fuerzas de defensa israelíes y él estaba allí cuando el monte del templo fue tomado. El general en jefe era el general Uzi. Y el rabí Goren volteó hacia el general Uzi y le dijo, este es nuestro momento, toma esta dinamita, echa la cúpula de la roca abajo, haz volar la mezquita de Al-Aqsa, purga este santo lugar de las capillas paganas. Y el general Uzi dijo, rabí, basta. Pero Shlomo Goren no iba a ser disuadido. Él dijo, usted quedará en la historia si usted lo hace. Ese es el momento de redención. Y el general Uzi le dijo, si no dejas de hablar, te llevo a la cárcel. El rabí Goren inclinó su rostro y se despidió silenciosamente. Fue una oportunidad perdida. Mucha gente creía, si Israel hubiera removido la cúpula de la roca, la mezquita de Al-Aqsa, y hubiera comenzado inmediatamente la construcción de su templo, el Mesías hubiera aparecido en ese momento. Pero no estaba destinado a ser así. Así que Israel desobedeció a Dios. En vez de quitar los sitios paganos de adoración, el gobierno de Israel, créalo o no, invitó a la Waqf musulmana, que es la autoridad musulmana, a que regresara y puso el monte del templo bajo su control. ¿Por qué hicieron eso? Dos razones. Temían a la comunidad internacional y lo que sucedería si realmente eliminaran los lugares santos de los musulmanes. Y en segundo lugar, y esto era más importante, el gobierno judío era secular y no querían encender un avivamiento religioso que ellos sabían los barrería fuera del poder y traería un renacimiento de la nación de Israel como en los días bíblicos. Por lo tanto, invitaron a los musulmanes a que regresaran y los pusieron en control del monte del templo. No hicieron lo que Dios les mandó, que era echar fuera a los habitantes de la tierra prometida, pero ellos intentaron en su lugar coexistir con ellos. Ahora quisiera que viera lo que la Biblia dice, lo que Israel debería haber hecho. Está en Números capítulo 33, comenzando el verso 50. Este es Dios hablando a Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Ahora, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, estos eran los lugares altos de los musulmanes. Y Dios les dijo específicamente, destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Eso es Números 33, versos 50 a 55. Entonces, ¿qué sucedió? En vez de hacer lo que Dios les dijo, el gobierno de Israel tuvo miedo del hombre y ellos hicieron lo que les dio la gana. Bien, al transcurrir el tiempo, 6 años después, sus enemigos complotaban revertir los efectos de la guerra de 1967 y destruir la pequeña nación de Israel. 1973,
en el día de la fiesta de Yom Kippur, que es el día de expiación, el día más santo de Israel, es el día que la mayor parte de Israel está en ayuno, la mayor parte de ellos no están en sus puestos militares. Los ejércitos árabes lanzaron un enorme ataque contra la nación de Israel. Cogieron a Israel por sorpresa, hasta el punto que la nación de Israel parecía estar en peligro. Moshe Dayan, que era el ministro de Defensa de Israel en ese entonces, dijo al primer ministro Golda Meir: Golda, temo por el tercer templo. Ahora es interesante que Yom Kippur es el día de juicio. Esto es cuando la gente judía cree, aún hasta hoy, que deben tomar inventario de sí mismos en Rosh Hashanah y deben arrepentirse y ayunar todo el día en Yom Kippur, pidiéndole a Dios que perdone sus pecados. Pero si no se arrepienten, según la creencia judía, Dios envía el juicio. Entonces, Dios envió el juicio de la guerra del Yom Kippur y casi fueron totalmente derrotados. Le sucedió en el día del juicio. Sí lo era el juicio de Dios. 6 años después de haber regresado al monte del templo, cuando podrían haber heredado las bendiciones de Dios si hubieran obedecido a Dios, pero entregaron el monte del templo a los palestinos. ¿Se da cuenta que la palabra palestino es la misma palabra que filisteo? Puede imaginarse en los tiempos bíblicos, si la gente judía hubiera derrotado a los filisteos y entonces les hubieran dicho: oh, por cierto, quisiéramos que regresen y estén a cargo de nuestro monte del templo. Increíble, ¿no? Pero es lo que hizo Israel en 1967 y fue increíble a Dios también. Y Dios en su ira juzgó al pueblo de Israel en el día de juicio, el día de Yom Kippur. Bien, al transcurrir el tiempo y los acontecimientos se desarrollaron, Israel buscó tratados con sus vecinos árabes, a pesar de que Dios les había dicho: no firmen ningún tratado, no les permitan permanecer en la tierra, no se los echen fuera. Israel hizo a su manera. En 1979, un tratado israelí-egipcio de paz fue formulado. El señor Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, en los acuerdos de Campo David. Hubo un acuerdo de paz alcanzado por el presidente egipcio Anwar Sadat. Alcanzaron este acuerdo. Fue el primer tratado de paz entre Israel y una nación árabe. Israel volvió todo el Sinaí de nuevo a Egipto, aunque es específicamente en la Biblia parte de la tierra prometida. Israel no vive por la Biblia. Están viviendo según su propia inteligencia, razón y deseos. Bien, entonces en 1993, los acuerdos de paz de Oslo fueron firmados en el césped de la Casa Blanca y fue allí donde Yasser Arafat y Yitzhak Rabin hicieron su famoso apretón de manos con Bill Clinton de pie en el fondo. Ahora, este acuerdo de paz de Oslo proveyó la creación de un Estado palestino y apeló a Israel a negociar partes de la tierra prometida por la paz. ¿Estaba Dios mirando el día que hicieron todo esto? ¿Estaba Dios observando el apretón de manos? Créalo que sí, lo miró todo. Ahora, entonces, el próximo año, porque el tren de la paz se puso en acción, el año siguiente, el acuerdo de paz jordano-israelí fue firmado. Eso fue en 1994. Pero esto no sucedió sin consecuencias. El señor Yitzhak Rabin fue elogiado por el mundo, pero no por Dios. Y en noviembre de 1995, el señor Yitzhak Rabin fue asesinado por Yigal Amir. Él era un abogado religioso de la extrema derecha quien creía que absolutamente se tenía que matar a la persona que estaba regalando la tierra prometida. Así que él tiró el gatillo y Yitzhak Rabin murió en ese asesinato. Ahora, al transcurrir los acontecimientos al año 2000, el presidente Bill Clinton quiso otra vez intentar traer la paz al Medio Oriente. Su pastor, cuando todavía era joven, le dijo a él: si llegas a ser presidente, necesitas asegurarte de apoyar siempre a Israel. Y Bill Clinton prometió que sí lo haría, pero aparentemente el presidente Clinton no comprendió completamente lo que esa promesa realmente conllevaba, porque ahora él está intentando facilitar una paz donde Israel retiene parte de la tierra prometida, pero no toda la tierra prometida. Clinton, Ehud Barak, el primer ministro de Israel, y Yasser Arafat, el presidente de la Autoridad Palestina,
Palestina se reunieron por 14 días en Campo de David e intentaron exigir un acuerdo final de la paz. El presidente Clinton se esforzó con todo su poderío para hacerlo, pero sencillamente no estaba destinado a hacerlo. Ahora, cuando llegaron al asunto del monte del templo, ¿qué haremos con esto? Y Arafat dijo, lo siento, este es nuestro tercer lugar santo, nunca lo vamos a abandonar. Tenemos nuestros lugares de adoración allí. Ehud Barak dijo, pero ustedes tienen su primer lugar santo en la Meca, segundo lugar santo en Medina. Nosotros los judíos ni siquiera tenemos nuestro primer lugar santo. Y Arafat dijo, lo siento, no podemos entregarlo. Y Barak dijo, mi gente nunca consentirá que lo entregue. Y el presidente Clinton dijo, bien, vamos a compartirlo. Hay bastante lugar allí para todos. Todos podemos adorar allí juntos. Estoy seguro que Dios estará satisfecho, aunque Dios no estuviera satisfecho, pero todavía era idea de Clinton. Nunca olvidaré el día que vi el pequeño aviso en el periódico. Clinton propone compartir el monte del templo. Sabía que estaba leyendo algo profético, porque en la Biblia dice que en el acuerdo de paz venidero, el monte del templo estará bajo arreglo compartido. El capítulo 11 de Apocalipsis, verso 1 y 2. A Juan se le dijo, tú mira el templo judío, no miras el atrio de fuera del templo porque será pisoteado por los gentiles. Da una imagen de 42 meses antes de Armagedón del templo del monte, cuando estará bajo un arreglo compartido, exactamente lo que fue propuesto en Campo de David en el año 2000. ¿Sabe usted? La verdad es que estamos experimentando las profecías de la Biblia ahora mismo. Si no nos damos cuenta de eso, nos estamos perdiendo de uno de los aspectos más fascinantes del tiempo en el cual usted y yo al presente vivimos. Estamos en tiempos emocionantes. Después que Barak hizo todo lo que pudo para traer consigo un acuerdo de paz, él pensó, si él iba a conseguir un acuerdo, aunque fuera un resultado de regalar más de lo que debería, que la gente israelí estaría tan cansada del conflicto, lo votarían nuevamente en su puesto porque él estaba en medio de la campaña de elección entre él y Ariel Sharon. Entonces, se dio a saber que él había por fin capitulado y dijo, bien, les devolvemos el monte del templo, regresemos a las fronteras de 1967. Ariel Sharon se enteró de esto, decidió hacer una visita al monte del templo. Él obtuvo el visto bueno de Yasser Arafat, obtuvo el visto bueno de las autoridades religiosas. Yo únicamente quiero subir y visitar el monte del templo. Le dijeron, no ores, no hagas declaraciones extrañas allí. Asegúrate que todo sea hecho en orden. Entonces, el 28 de septiembre, el señor Ariel Sharon subió y se paró en el monte del templo, pero en público hizo una declaración ese día diciendo, el monte del templo nunca será rendido. Es de nosotros para siempre. Bien, Yasser Arafat buscaba una excusa. Él sabía que el Campo de David había fracasado. Entonces, puesto que no podemos conseguir un acuerdo de paz, regresemos de nuevo a la confrontación. Al día siguiente, el 29 de septiembre, dio la orden, es tiempo de la segunda intifada. La palabra intifada significa insurrección. La primera intifada sucedió a partir de 1987 hasta 1993. Ha disminuido durante los acuerdos de paz de Oslo, pero ahora, aquí en el año 2000, la segunda intifada regresa con una venganza. Durante la segunda intifada duró por un buen tiempo. Hubo 1,000 israelíes que murieron, 5,500 palestinos que murieron. Hubo bombardeo de autobús tras bombardeo de autobús, bombardeo suicida tras bombardeo suicida. Y no olvide que lo que Dios dijo, y si no os echareis a los moradores del país de delante de vosotros, será que serán aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados. Todo esto ha pasado. Finalmente, en el año 2002, el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, decidió que Israel y los palestinos nunca iban a poder forjar juntos un acuerdo de paz. Entonces, él decidió formar una nueva alianza llamada el Cuarteto. Él invitó a Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, Naciones Unidas, los 4 poderes llamados el Cuarteto, para formar un acuerdo de paz y decirles a los palestinos y a los israelíes, miren, esta es la única manera de la paz, aquí está. Se llamó la hoja de ruta hacia la paz. En diciembre del año 2002, habían elaborado este documento que fue presentado a los palestinos y a los israelíes en la primavera, en abril de 2003. Ambos, Israel y los palestinos, estaban bajo enorme presión de la comunidad mundial. En serio.
Después de todo, aquí tiene todos los poderes, todo el mundo entero diciendo esto es lo que ustedes deben hacer, porque lo que no fue representado por Rusia, Unión Europea, Estados Unidos, fue representado por las Naciones Unidas, representando a todas las naciones del mundo, formando juntos este acuerdo. Y dijeron, lo haremos con algunas reservas. Los palestinos dijeron, bien, también lo haremos. Habrá partes difíciles de hacerlas, pero las haremos. Entonces el acuerdo supuestamente fue hecho, pero no resultó. Entonces, George Bush subió al poder y él también se vio él mismo como un pacificador y se convirtió en el primer presidente en respaldar un Estado palestino. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Estamos hablando de un presidente de los Estados Unidos de América diciendo a Israel, ustedes deben tomar su tierra prometida, que el Dios Todopoderoso les dio y que les pertenece a ustedes. No estoy de acuerdo. Voy a tener que darle parte de ella a los palestinos. Entonces, él fue el primero. Aún Bill Clinton no se atrevió a respaldar un Estado palestino porque él tuvo temor que el pueblo americano no lo aceptaría, porque somos una nación basada en la Biblia, por lo menos lo éramos. Entonces, George Bush respalda un Estado palestino. Y finalmente, los 2 últimos años de su administración, decidió que él va a intentar traer la paz a Israel. Él finalmente convocó la conferencia de paz de Annapolis en 2007. Sin embargo, era demasiado pequeña, demasiado tarde. Él fracasó. Bien, entonces, cuando el presidente Obama hizo su campaña para reemplazar al presidente Bush, él dijo, no esperaré hasta el último de mi presidencia, como George Bush y como Bill Clinton, para conseguir la paz en el Medio Oriente. Lo pondré en el primer año de mi presidencia. Es tan absolutamente importante. Y hasta ahora, eso es lo que el presidente Obama ha hecho. Él inmediatamente después de ser elegido, designó al ex senador George Mitchell como su enviado especial al Oriente Medio. Ahora, la razón por la que él designó a George Mitchell fue porque él tuvo éxito en solucionar uno de los conflictos más difíciles en el mundo entero, el conflicto en Irlanda del Norte. George Mitchell fue allí, consiguió un acuerdo, estamos viviendo en paz hoy. Y el presidente Obama dijo, si George Mitchell puede hacerlo allí, quizás él pueda hacer su magia en el Medio Oriente también. Pero todavía no ha funcionado allí. Ahora la pregunta es, ¿habrá paz alguna vez? La respuesta es sí. Será una paz temporal. Se ha profetizado. Colocará el monte del templo un arreglo de compartimiento entre judíos y musulmanes. Estará bajo control internacional, probablemente bajo control de Naciones Unidas. Se le permitirá a Israel que construya su tercer templo, real o no. Esto va a suceder bastante rápido y va a marcar el principio de los últimos 7 años hasta la batalla de Armagedón. Ahora, vamos a revisar en un momento qué es lo que le ha sucedido a cada líder israelí que ha desobedecido a Dios y ha acordado regalar tierra prometida. Cada líder israelí fue eliminado de su oficio pronto después de que él hizo eso. Enumerémoslo rápidamente. Yitzhak Rabin, Acuerdo de Oslo 1993, se retiró de Jericó en 1994, fue asesinado en noviembre de 1995. Simón Peres reemplazó a Rabin por algunos meses. Parecía como que él iba a ser retenido en la reelección. Al contrario, en la última hora, él fue derrotado porque continuó regalando la tierra prometida aún durante su corto establecimiento en su puesto. Y todo el mundo sabía que él iba a terminar el trato. Él fue uno de los principales negociadores del Acuerdo de Oslo. Entonces, lo removieron de su puesto después de solo unos meses. Benjamín Netanyahu se presentó como candidato como el tema de guardar custodia de la tierra de Israel. Pero una vez que él consiguió el poder y se vio sometido a la presión de los Estados Unidos de América, él convino en los acuerdos de Waraver regalar el 22% de Cisjordania. Pronto lo votaron fuera de su puesto y lo reemplazaron con Ehud Barak. Él entonces intentó volver completamente a las fronteras de 1967 e incluso acordó regalar el monte del templo, pero fue reemplazado por Ariel Sharon. Todos pensaban que Ariel Sharon no cedería un ápice. Sin embargo, él se retiró de Gaza en 2005 y forzó a 9,000 judíos a abandonar sus hogares en agosto de 2005. Posteriormente ese año, en el otoño, fue afectado por una horrible derrame cerebral y aún no ha recuperado el conocimiento. Bien, entonces, su sucesor, Ehud Olmert, él intentó conseguir un acuerdo de paz. Él dijo, ya casi lo logré, pero lo acusaron de corrupción. Lo están juzgando ahora y pasará posiblemente años en prisión por las cosas que ha hecho. Entonces, cada líder israelí que ha intentado regalar la tierra prometida ha resultado en desastre.
Ahora, en el siguiente segmento de Entendiendo el Tiempo del Fin, estudiaremos la profecía que explica el reloj profético de Dios y el acontecimiento que inicia los 7 años finales hacia la batalla de Armagedón. Ahora le prometo, no se lo quiere perder. Si usted quiere tener su propia copia de este DVD, de esta lección entera, conociendo la cronología del tiempo profético de Dios, para que usted pueda compartirlo con sus amigos, con su familia, lo puede pedir llamándonos a 1-800-ENDTIME o yendo a endtime.com. El nombre del DVD es Israel, reloj profético de Dios. Y en esta cronología de 7 años que usted va a ver desarrollarse, y vamos a hablar en el próximo segmento, cuando usted vea desarrollar todo esto, usted va a ver eventos que van a pasar que usted va a ver por sí mismo. No se lo pierda. Hoy tenemos una lección muy apasionante. Israel, reloj profético de Dios. Y vamos a considerar hoy la profecía en la Biblia con una fecha en ella. En este segmento de Entendiendo el Tiempo del Fin, explicaremos la profecía que accionará los 7 años finales hasta Armagedón. Y también describiremos acontecimientos que ocurrirán durante los 7 años finales. Ahora, esta profecía es absolutamente una de las profecías más grandes de todos los tiempos. Esta profecía pronosticó cuándo vendría el Mesías a la tierra la primera vez. Probó la identidad del Mesías. Profetizó la crucifixión y profetizó la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. Profetiza el acontecimiento que accionará los 7 años finales hasta Armagedón. Provee pistas de la identidad del anticristo y establece la línea de tiempo de 7 años de los acontecimientos del fin del siglo. Entonces, el escenario está en su lugar en nuestro mundo, listo para los 7 años finales hasta Armagedón. La única pregunta es, ¿qué tan pronto comenzarán los últimos 7 años? Estoy seguro que usted está tan interesado en esto como yo. Entonces, el reloj profético de Dios. La Biblia profetiza que la comunidad mundial y el anticristo harán un acuerdo de paz con Israel. El acuerdo colocará el monte del templo bajo arreglo de compartimiento y permitirá la construcción del tercer templo de Israel. Ha habido 2 templos hasta ahora. Esto permitirá la construcción del tercer templo en el monte del templo en el futuro cercano. Este acuerdo de paz marcará el principio de los 7 años finales hasta la batalla de Armagedón. Ahora, si hay otro acuerdo de paz que no cumple estas cosas, entonces no es el que marca el principio de los 7 años finales. El anticristo participará en este acuerdo muy importante, aunque no sabemos probablemente quién es él, aún mientras él estará participando en la conclusión de este acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Ahora consideremos la profecía misma. Es una profecía de 490 años. Nos es dada en Daniel 9, versos 24 al 27. Miremos el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Estamos leyendo la versión de la Reina Valera del 60. Para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Ahora, ¿qué nos dice esto? 70 semanas se refiere a 70 periodos de 7 años. No tomaré tiempo para probarlo ahora, pero sí se puede probar conclusivamente. Entonces, esto está hablando de 70 periodos de tiempo de 7 años, o 7 años por 70 son 490 años. Esa es una profecía de 490 años. Los 490 años comienzan con el mandato de reconstruir Jerusalén. Sabemos que Jerusalén fue destruida en 586 a.C. La profecía fue dada mientras que Daniel estaba en cautiverio en Babilonia. Entonces es dada la profecía. Jerusalén ya ha sido destruida. Esta profecía comienza con el mandato de reconstruir Jerusalén. ¿Cómo sabemos esto nosotros? Bien, el verso 25 de Daniel 9 nos dice esto. Escúchelo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar
y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, esta profecía es dada en 3 segmentos. 7 semanas o 49 años y entonces 62 semanas o 434 años. Ahora, después de esto, algo sucede. Entonces son 49 años, 434 años, 7 años, un total de 490 años que esta profecía nos es dada, pero dividida en 3 segmentos. La profecía comienza con el decreto de reconstruir Jerusalén. Este decreto se refiere muy probablemente al decreto profetizado de Ciro, el rey de Persia, que ocurrió alrededor de 538 a.C. La historia y los calendarios que tenemos para este plazo no son muy fidedignos. Sin embargo, cuando este periodo de 490 años comienza, no es lo que realmente es importante. Lo que sí es importante es cuándo va a terminar, porque cuando ocurran algunas cosas muy críticas de las cuales nosotros tenemos la necesidad de entender y de saber es entonces. Así que los 49 años y los 434 años terminan cuando el Mesías es cortado, porque nos dice que esto en el verso 26. Después de las 62 semanas, hemos tenido las 7 semanas, los 7 periodos de 7 años, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y entonces, esto nos dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir, hablando del anticristo, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Ha sucedido esto? Absolutamente. En los años 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén y el templo quemado hasta la tierra. Este pasaje nos dice que el Mesías vendrá, después será cortado, y entonces la ciudad de Jerusalén será destruida. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Esta es prueba absoluta. Puesto que sabemos que los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tenemos una fecha precisa. Sabemos que el Mesías tuvo que venir y ser cortado antes del 70 después de Cristo. Esta es prueba absoluta que el Mesías tuvo que venir antes que esto sucediera. Él vino, Jesús era el Mesías, Él vino. Lo cortaron, así como dice la Escritura, y entonces la ciudad de Jerusalén fue destruida por los romanos. Cuando venga el anticristo, gobernará sobre un santo imperio romano reavivado. Ahora, esto nos trae a un reconocimiento muy importante, y ese es el conocimiento del intervalo. 2 cosas deberían acontecer después de los 483 años. El Mesías iba a ser cortado, y Jerusalén y el templo iban a ser destruidos. Sabemos que Jerusalén y el templo fueron destruidos en 70 después de Cristo, y crucificaron a Jesús entre el 26 y 38 después de Cristo. No sé la fecha exactamente. Entonces, lo que aprendemos es que hay algunos 30 o 40 años entre estos 2 acontecimientos, y ambos de ellos ocurren entre los 483 años y los 7 años finales. Entonces, hay un intervalo aquí. Cuando suceden en este intervalo, y esa es la razón por la que la profecía fue dada en segmentos como estos. El tiempo de este intervalo, sin embargo, no se nos divulga en la profecía. Sabemos hoy, sin embargo, que este intervalo es más o menos de 2000 años. Y entenderemos más sobre esto más adelante. Pero ahora saltemos sobre el intervalo y avancemos a los 7 años finales. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
¿Qué significa todo esto? Tenemos que saber varias cosas sobre el verso 27. Número 1, ¿quién es este que confirma el pacto? Número 2, ¿qué es el pacto? Número 3, ¿qué es la confirmación del pacto? Número 4, ¿cuáles son los sacrificios a los que pondrá fin? ¿Y qué es esto llamado muchedumbre de las abominaciones? Hay mucha información en este pequeño verso, pero estas son las cosas que acontecerán durante este último periodo de 7 años. Entonces, contestemos estas preguntas. En primer lugar, ¿quién es Él? Él confirmará el pacto. Es fácil contestar a esta pregunta porque Él hace 3 cosas aquí. Él confirma el pacto, le hace cesar el sacrificio y la ofrenda, y Él pone las abominaciones. Si usted pasa 2 capítulos más adelante en Daniel, capítulo 11, estos versos 21 y 22, dice que el anticristo será el príncipe del pacto. Entonces, el anticristo confirma el pacto. En el verso 31 dice, el anticristo y sus socios harán cesar el sacrificio diario y las ofrendas. Y entonces dice, por venir con las abominaciones, se derramará sobre él lo que está determinado. El anticristo confirma el pacto, el anticristo hace cesar el sacrificio y las ofrendas, y el anticristo viene con las abominaciones. Es fácil. Sabemos que él es el anticristo. Pregunta número 2. ¿Qué es el pacto? Verso 18 de Génesis 15, hasta el principio de la Biblia, nos indica allí. Y ahí dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios le dijo a Abraham, haré un pacto contigo, que tu descendencia después de ti tendrá esta tierra. Es una descripción de la tierra prometida. Y ese es el pacto de Abraham, de que la nación de Israel debe tener una patria en la tierra de Israel. Entonces, si ese es el pacto, ¿qué será la confirmación del pacto que comienza este periodo de los últimos 7 años? Bien, la Biblia nos enseña que cuando se firme el acuerdo de paz de Medio Oriente, el anticristo y la comunidad internacional confirmarán el derecho de Israel de existir en la Tierra Santa. Esta será la confirmación del derecho de Israel para existir allí. Actualmente, los enemigos de Israel niegan que ella tenga derecho a una patria allí. La mayor parte de los países árabes todavía no han reconocido el derecho de Israel de existir. Cuando ocurre la confirmación del pacto, los 7 años finales, Armagedón, y la segunda venida comenzarán. Ahí es la razón por la que llamamos esto una profecía con una fecha. ¿De qué sacrificios estamos hablando? El acuerdo de paz de Medio Oriente colocará el monte del templo bajo un acuerdo de compartimiento entre los musulmanes y los judíos. Nos dice esto Apocalipsis 11, versos 1 y 2. A Juan se le dijo que midiera el templo. No midas el atrio exterior, que será pisoteado por los gentiles. Este es un cuadro del monte del templo y del acuerdo compartido. A Israel le será permitido construir su templo. Dice ahí, a Juan se le dijo que midiera el templo. Él no puede medir el templo si no lo hay. Más adelante veremos que el anticristo se colocará en el templo. Usted no puede colocarse en el templo si no lo hay. Entonces, va a haber un templo edificado en el monte del templo. Cuando se termine el templo, los sacrificios de animales serán ofrecidos como se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora, el anticristo pondrá fin a estos sacrificios, probablemente a petición de los activistas de la defensa de los derechos de los animales. Él hará cesar los sacrificios y las ofrendas. Y finalmente, dice que Él hará el horrible sacrilegio. La abominación aparece muchas veces en la Escritura. Una cita es cuando Jesús estaba enseñando sobre profecía en Mateo 24, verso 15. Escuche lo que dijo Jesús. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Aprendemos algo muy importante. La abominación se coloca en el lugar santo. El lugar santo está en el templo, o por lo menos en el monte del templo. Entonces, la abominación es cuando el anticristo se coloca en el templo y proclama ser Dios. El apóstol Pablo describió esto más detalladamente en 2 Tesalonicenses 2, versos 3 y 4. Él dijo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la segunda venida, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de
culto, tanto que se sienten al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El día no vendrá hasta que el hombre de pecado, el hijo de perdición, sea manifestado y él se sentará realmente en el templo de Dios, diciendo ser Dios. ¿Dónde ocurre la abominación? En el templo. Jesucristo lo dijo. Esto está describiendo un acontecimiento y es también el acontecimiento que sucederá 3 años y medio antes de la batalla de Armagedón. El anticristo se colocará en el templo clamando ser Dios. ¿Cómo lo dirá? No sé. Si él dirá, soy la máxima autoridad aquí, o lo que él dirá, no puedo decirle. Pero cuando sucede, lo reconoceremos. Y cuando él haga esto, eso se llama la abominación desoladora. Porque el Dios Todopoderoso dijo 37 veces en el Antiguo Testamento, pondré mi nombre en el monte del templo. Bien, esa es la razón por la que el anticristo, que para ese entonces será probablemente poseído por Satanás, va a colocarse allí y decir, yo soy la máxima autoridad aquí. Y ese será el acontecimiento llamado la abominación desoladora. Bien, vamos a repasarlo. El anticristo, miremos a Daniel 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Él vendrá con la abominación desoladora, el anticristo. Confirmará el derecho de Israel de existir en la tierra santa por un periodo de 7 años. Y en medio de este periodo de 7 años, el anticristo hará cesar los sacrificios del templo y en cierta manera reclamará ser Dios. Esa es la descripción. Ahora tomemos una mirada con detenimiento. 2 acontecimientos de los últimos 7 años. Hemos puesto esto en un diagrama para usted. Es una línea de tiempo porque quisiéramos que todos entiendan, porque usted está a punto de experimentar estas cosas. Estas cosas se van a revelar en los medios de comunicación justo delante de sus propios ojos en el futuro cercano. Algunos de estos acontecimientos ya están en marcha. Entonces, los últimos 7 años comienzan con la confirmación del pacto. Una vez más, ¿qué es esto? Es cuando la comunidad internacional, Israel y los palestinos se pongan de acuerdo en que Israel tiene derecho a su patria, confirmando el pacto de Abraham que Dios hizo con Abraham, regresando a Génesis 15:18. Entonces, la confirmación del pacto es la profecía con una fecha. Cuando esto acontezca, hay 7 años hasta Armagedón y 7 años hasta la segunda venida de Jesucristo. Ahora, una vez que esto suceda, el sistema de un gobierno mundial logrará poder rápidamente. No obtendrá control total. Por lo pronto, vemos ya en el curso de la globalización que el gobierno mundial está aumentando en poder. Tenemos ya una corte mundial, un banco mundial, una organización mundial de la salud, una organización de comercio mundial. Entonces, hay muchas instituciones a escala global que se están estableciendo. Todo esto va intensificándose rápidamente cuando los 7 años finales comiencen y cuando la confirmación del pacto tome lugar. Cuando ocurran estas cosas, sabemos que el monte del templo será colocado en arreglo compartido. Como hemos dicho previamente, el templo será reconstruido. Tiene que ser terminado antes del punto de la mitad del camino. La Biblia dice claramente, a mitad el anticristo se sentará en el templo. No se puede sentar en un templo si no hay. Parece que este templo será reconstruido durante los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años profetizados. Una vez que el templo esté construido, los sacrificios de animales serán resumidos y eso va a causar muchos problemas porque va a haber mucha gente que se opondrá a un sacrificio por la mañana y un sacrificio por la tarde. Los activistas de derechos de los animales se van a poner absolutamente locos sobre esto y por lo tanto el anticristo les va a decir, ok, y eso va a hacer cesar los sacrificios. Eso también le ocasionará hacer algo más. Él hará la abominación desoladora. Probablemente sucederá algo similar. Quizás el anticristo probablemente dirá, muy bien, hay rumores que quizá yo sea el Mesías, traje paz y seguridad a Israel, he abierto la puerta para que ustedes construyan su templo. ¿Piensan ustedes que eso es lo que haría el Mesías? Me han preguntado, ¿eres el Mesías? He aplazado decirles hasta ahora, pero esto explica por qué pusimos alto a los sacrificios. Ustedes ya no necesitan, yo soy el Mesías. Él se colocará en el monte del templo declarando probablemente ser el Mesías a la gente judía, el regreso de Cristo a los cristianos, el 12º imán a los musulmanes, 5º Buda a los budistas y a todos los que estén esperando que venga un gran maestro salvador. Él declarará ser todo a todos los hombres. Y esto
es cuando conoceremos quién es el anticristo. Dice, entonces será revelado el anticristo, y al mismo tiempo que su socio religioso, el falso profeta, hará caer fuego del cielo. Ahora, no sabemos la hora por seguro, pero la Biblia dice que el falso profeta hará caer fuego del cielo a la vista de los hombres, y la grandeza de este milagro, él utilizará su influencia para decir al mundo, todos ustedes deben seguir al anticristo. Será una alianza entre el líder político del mundo y el líder espiritual del mundo, entre el anticristo y el falso profeta. Estas cosas sucederán alrededor a la mitad de los 7 años, y el anticristo, reclamando ser Dios, sucederá exactamente a medio punto del periodo de 7 años. Se llama la abominación desoladora. Ahora, cuando suceda la abominación desoladora, los judíos que viven en Judea tendrán que huir a las montañas. Jesús dijo eso. Cuando vean la abominación desoladora, entonces los que viven en Judea deben huir por sus vidas, porque entonces habrá una gran tribulación de la cual nunca ha habido antes ni la habrá después. Será una época de enorme persecución religiosa y política contra todo aquel que no se someta al anticristo, a su orden del nuevo orden mundial y a su sistema religioso mundial. Ahora, miremos que el anticristo y el falso profeta están comenzando sus ministerios. Los dos testigos comenzarán sus ministerios. Estos son de Dios. Mientras el anticristo y el falso profeta están predicando el mensaje de Satanás, los dos testigos vendrán y predicarán lo que Dios les ha dado para predicar. Esto dará lugar a un gran avivamiento en Israel, especialmente entre los judíos. La mayor parte de Israel no volverá a Jesucristo aún, pero una porción de ellos sí. Según Zacarías, el capítulo 12, verso 7, dice ahí, librará a Jehová las tiendas de Judá primero. Y este avivamiento estará en curso, aún mientras que la gran tribulación está en curso. Usted puede ver aquí en nuestra línea de tiempo que durante estos últimos 3 años y medio será cuando la marca de la bestia será puesta en práctica y llegará a ser la más controladora durante estos últimos 3 años y medio. El anticristo querrá controlar a cada persona en la tierra. La Biblia dice, para conseguir su marca, que será necesaria para participar en la economía. Usted tendrá que hacer algo que usted jamás debería hacer. Usted tendrá que adorar al anticristo y jurar lealtad a su gobierno mundial. La Biblia dice que cualquiera que hace esto será maldecido para siempre. Entonces, no podemos hacer esto, pero tendrá que hacerlo para participar en la economía. Esta es la razón que esta vez se llamará la Gran Tribulación. Una vez que pasemos estos 3 años y medio de los 7 años, sin embargo, llegamos al final de los últimos 7 años. Al final de los últimos 7 años, la comunidad mundial, indudablemente las Naciones Unidas, una fuerza de paz del mundo, vendrá a invadir a Israel bajo ciertas premisas. ¿Será porque Israel rehusará rendir sus armas nucleares? Nosotros no sabemos exactamente cuáles serán los cargos. Habrá una resolución aprobada contra Israel y la comunidad mundial invadirá a Israel. La Biblia dice en Zacarías 14, verso 2, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esto provocará la batalla de Armagedón y también provocará la segunda venida de Jesucristo. En la segunda venida de Cristo, el anticristo y el falso profeta serán destruidos y los gobiernos humanos serán terminados y vamos a coronar a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué tan cerca estamos ahora mismo? Hay muchas señales que los 7 años podrían comenzar en cualquier momento. Sabemos que el acuerdo de paz de Medio Oriente hará 3 cosas. Establecerá unas fronteras fijas de Israel, colocará el monte del templo bajo un arreglo compartido y bajo autoridad internacional y permitirá edificación del tercer templo de Israel. La paz de Medio Oriente actualmente es una prioridad de la comunidad internacional. ¿Quieren conseguir esto? Además, en negociaciones recientes, los negociadores han indicado que las fronteras son alcanzables. Nosotros podemos conseguir esto. Sin embargo, el monte del templo es un tema problemático. Ambos presidentes, Clinton y Obama, han convenido que la única respuesta es poner el monte del templo bajo arreglo compartido, así como la Biblia dice. Y además, ahora las preparaciones se han hecho para reconstruir el templo. Todos los muebles están preparados, aún mientras estamos hablando ahora mismo. Bien. En el mejor de los casos, entonces, la Tercera Guerra Mundial sucederá. Nosotros no hemos hablado de esto. Eso aparentemente sucede momentos antes de que los últimos 7 años comiencen. La Biblia habla de esta guerra que matará una tercera parte de la humanidad, 2.000 millones de personas.
Ahora, en las consecuencias de esta guerra va a producir un grito sin precedente por la paz. Tenemos que tener paz. Cuando 2.000 millones de personas estén muertas, la demanda por la paz será absolutamente ensordecedora y esto conducirá a la comunidad mundial, a Israel y a los palestinos hacia el profetizado pacto de la paz. El tercer templo entonces será construido. El fervor religioso que sucederá después de que 2.000 millones mueran hará al mundo decir, dejémoslos construir su templo. Quizás esto nos dará favor con Dios. Bien, démosle una mirada una vez más. El reloj profético de Dios, la profecía con una fecha. La comunidad mundial y el anticristo harán pacto de paz con Israel. Están intentándolo ahora mismo. Este acuerdo colocará el monte del templo bajo un arreglo de compartimiento. Esto ya está propuesto. Y el acuerdo permitirá la construcción del tercer templo de Israel en el monte del templo. Cuando estuve en Israel recientemente vi la versión a escala, la revisé, vi el altar de bronce, vi la fuente, vi el candelabro también. Todo estaba preparado para que esto acontezca ahora. Un poco más y los últimos 7 años comenzarán. Espero que todos ustedes estén preparados para esto porque va a ser fabuloso aquí.